Radio Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Hoy me gustaría compartir un sermón que di el 13 de febrero del 2022 en una iglesia de Camarillo, California, titulado Recibiendo el amor de Dios. Me alegra que usted pueda escuchar en este momento. Me siento honrado de poder compartir de mi corazón con usted el día de hoy. Yo no soy pastor, así es que le pido que tenga paciencia conmigo. Mi meta para el día de hoy le quiero compartir, que es ayudarnos a comprender mejor cómo recibir del amor de Dios. Y es que en este momento mi corazón se siente turbado porque veo demasiadas personas pasando tremendas dificultades. Pero si usted y yo nos tomamos un momento para entender cómo recibir del amor de Dios, entonces nosotros vamos a poder compartir de ese amor con las personas que más lo necesitan. Y ese es justamente el llamado que todo cristiano tiene. Mi teoría es que cuando llegue el fin de los tiempos, el Señor nos va a juzgar no como muchos se imaginan. Yo pienso que seremos juzgados con respecto a la manera en que cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo tratamos a las demás personas. Y por cierto, a mí me chocaban esos sermones como este que le estoy dando ahorita. Y pues claro, porque yo no sabía ni podía amar a otras personas de la manera que Dios manda. Eso me costaba mucho trabajo entenderlo. La gente en el púlpito proclamaba que tenían que amar a los demás, pero yo no sabía cómo. Le pido que ore conmigo un momento para prepararnos para recibir de Dios. Padre, tengo muchas cosas en mi corazón, pero no estoy seguro qué es lo que quieres que yo haga. Por eso te encomiendo a ti completamente mi vida. Te pido que los corazones que estén escuchando también estén abiertos como nunca antes a lo que tú tienes preparado para cada uno. Que seamos todos como niños, simples, receptivos, y que seamos tierra fértil para tu palabra, para que así las cosas que tú tienes, que quieres que se digan, también sean recibidas, y para que podamos compartir de tu amor con otras personas. Señor, este mundo en el que estamos necesita desesperadamente de tu amor. Tenemos mucha teología por aquí y por allá, pero lo que falta es el poder de tu amor manifestándose más. Que haya tanto amor por todos lados viniendo de ti, que nuestra sociedad entera sea tuya. Ayúdanos, Señor, te pido, para lograr hacer lo que nos has llamado a hacer. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Bueno, como le mencionaba anteriormente, a mí no me gustaban esas prédicas del amor en la iglesia porque usualmente nos decían que teníamos que amar a nuestro prójimo. Nos decían que abriéramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 13 y leer algo como esto. Podrás ser el mejor predicador del mundo, podrás ser el mejor profeta del mundo, o quizá entiendas los secretos más profundos del corazón de Dios, o puede que estés comprometido con Cristo, que te entregues como un mártir y le entregues tu vida entera hasta la muerte. Pero hay un gran pero, y es que el apóstol Pablo corta tajantemente ese mensaje, hablándonos a través del poder del Espíritu del Dios viviente, diciéndonos, sí, todas esas son cosas buenas y bonitas y aún bíblicas, pero de nada te sirven y no funcionan si no operas con el amor de Dios. Porque si no tienes amor, nada de lo demás que hagas va a importar. Y bueno, la verdad, cuando yo escuchaba algo predicado así, yo pensaba, bueno, está bien, pero ¿cómo se puede lograr tener ese amor? Yo no tengo nada de ese amor. Yo no tengo la capacidad de amar, y para ser honesto, ni siquiera me importan las demás personas. ¿Cómo puede decir que me importa el prójimo? A mí lo que me preocupa es mi propia persona, quizá mi familia y algunas cuantas personas que me rodean. Pero cuando hablan de ese amor que dices que es tan importante, eso la verdad yo no lo tengo. Y así quizá, tú que estás escuchando también en este momento, te sientes como yo me llegaba a sentir en esos momentos cuando escuchaba todas esas predicaciones. La verdad me frustraba porque yo no tenía de ese amor que Dios nos dice que debíamos de tener. Y pues para prepararme para este sermón de hoy, yo me fui a mi oficina a escuchar un CD de música del grupo Vineyard. Y el álbum que elegí se llama El río está aquí. Y una de las alabanzas se llama Yo recibo. Y fue con esa alabanza que yo me inspiré y me puse a pensar en este sermón que les doy ahorita. Las palabras de este canto son poderosas y dicen algo así más o menos. Yo recibo tu eterno amor para mí. Nada de lo que yo diga o haga va a hacer que me ames más ni menos.
No hay lugar que pueda ir donde tu amor no esté. Nada de lo que yo haga incrementará tu amor por mí, porque tu amor ya es lo máximo y es un regalo que tú ya me diste, listo para que yo lo tome y lo abra. Yo recibo tu eterno amor por mí. La verdad que son muy bonitas sus letras. Y así yo también he descubierto que el recibir el amor de Dios es la respuesta, es la clave para tener una vida cristiana exitosa. Y yo sé que la Biblia está llena de muchos tipos de mandamientos, pero me he dado cuenta de algo, que las personas que saben que son amadas por Dios son distintas a todas las demás, porque las personas amadas no fácilmente las mueven las corrientes, son personas fuertes y con estabilidad espiritual. El enemigo no puede robar ni destruir sus vidas tan fácil como hace con otras personas. Satanás sabe que no puede usar en mi contra, por ejemplo, las mismas mentiras que él usaría en las vidas de la mayoría de las personas que yo conozco. Y Satanás no lo hace porque la gracia de Dios me ha enseñado que yo soy amado por Dios. Y además ese amor que Dios tiene no depende de quien yo sea, ni tampoco su amor va a depender de lo que ella ha hecho o dejado de hacer. El amor de Dios depende de Él, de Dios mismo, quien nos da amor incondicional. Y eso es lo que yo espero que usted pueda aprender el día de hoy con este sermón. Me gustaría que nos pongamos a pensar cómo los precios de las cosas siguen aumentando por la inflación. El miedo de las pandemias sigue abrazando con la humanidad. Tantas personas que fueron golpeadas por el COVID. Tantas familias que han perdido seres queridos, familiares, amigos. Quizá aún usted que está escuchando también haya perdido a un ser querido. Y causa todo esto un problema que también llega llamado ansiedad. Nosotros en la estación de radio recibimos muchísimas llamadas porque el enemigo sigue atacando a las familias, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora, como nunca antes en mi vida, yo estoy viendo cómo Satanás está devorando las vidas de tantas personas. Y su blanco principal, ¿sabe? Son los creyentes. Son personas como usted y como yo. Ayer, por ejemplo, recibí un correo electrónico de una amiga cristiana que por alguna razón, yo no sé por qué, ella comenzó a pensar que ya no va a ser salva. ¿Y sabe qué? Ahora, para prepararse, según ella, para el castigo del infierno, se le está ocurriendo meter sus manos en agua hirviendo. También recibí otra llamada de otro amigo que antes él me ayudaba a traducir cuando íbamos a las cárceles. Una vez me tocó mirar cómo él oró por una mujer que estaba sorda y Dios lo usó para darle el sentido del oído. Allí ante mis ojos yo miré cómo la mujer pudo escuchar otra vez. Ella fue libre de un demonio que la estaba atormentando. Pues ahora resulta que esta persona a quien Dios ha usado tan poderosamente para sanar a otras personas, ya está como que perdiendo la cordura. Según él está diciendo que Dios lo quiere usar para levantar un ejército terrenal y luchar físicamente en contra de los cárteles de Tijuana. Y así una y otra vez Satanás está atacando a las personas para robarles la paz, hasta la cordura, aún al pueblo de Dios. ¿Y por qué pasan cosas así?, nos preguntamos. Pues pasan por las mentiras del enemigo. Y es que, pese a lo que muchos lleguen a pensar, la voz del enemigo es muy real. Puede ser que tú nunca la hayas escuchado y yo espero que nunca la escuches, pero por todo nuestro alrededor hay personas que sí lo escuchan y esa voz se hace cada vez más y más fuerte. Hay muchas personas que lo escuchan y escuchan las mentiras que les está diciendo, acusaciones continuas como un martillo sobre sus mentes. Al diablo le gusta hacer que la gente se sienta pequeñita, que se sienta insignificante. Les dice cosas como: estás mal, eres un inútil, no vales nada, estás feo, tu vida es un error. Hay personas que atestiguan que estando en lugares altos, pensando si quitarse la vida o no, comienzan a escuchar este tipo de voces que les dicen que se lancen a su muerte. Hay personas que se han apuntado a la cabeza con un arma y han escuchado voces que les dicen: ponla en tal o en cual lugar de tu cabeza para que no dejes tiradero, solo jala el gatillo. Y es así que el enemigo le está hablando a muchas personas. A mí personalmente me ha tocado asistir a 5 funerales seguidos de personas cristianas que se han quitado la vida. Uno de ellos era el hijo de un pastor. Otro llegó a ser uno de mis estudiantes de escuela dominical. Él era vecino y amigo de uno de mis hijos. Él parecía que lo tenía todo, era bien parecido, atlético, muy inteligente y talentoso. Apenas le habían dado una beca para estudiar actuación y hasta hacer un documental. Ya estaba comprometido con su novia también muy bonita y que lo quería mucho y también su familia lo quería. Pues resulta que un día llevó a su perro a caminar, levantó los desechos de su perro de regreso a casa y allí, estando en su hogar,
se colgó en su propio hogar en Venice, California. Le hicieron su funeral en una iglesia cristiana, pero tristemente nadie hablaba de lo que verdaderamente había pasado. Y es que hay muchos cristianos que no saben cómo lidiar con la guerra espiritual. Luego de su funeral, yo sentí del Señor que me dirigió a tomar un tiempo para ir a hablar con la mamá de este joven y explicarle lo que estaba pasando en el mundo, explicarle de los ataques del enemigo. Y es que Dios puso en mi corazón, dile qué fue lo que en verdad pasó, porque ella no le haya razón a lo que está sucediendo y su iglesia no le está explicando ni le está dando respuestas. Explícale que el enemigo es real y que también habla. Y bueno, por todo esto es que yo quiero que usted que me esté escuchando sepa mi punto. La voz de Satanás es muy real. Si alguna vez ha visto videos de cómo la gente está actuando bien violentamente, bueno, es porque esas personas están justamente respondiendo a la voz de Satanás. Y todo comienza cuando Satanás nos roba de ese conocimiento de que Dios nos ama. Porque él sabe que si no sabemos que Dios nos ama, entonces así ya no vamos a tener esperanza. Y si no tenemos esperanza, ya no hay nada importante en la vida y pues ¿para qué vivirla? En la actualidad los suicidios son más del doble de los asesinatos en este país. Las sobredosis también son una causa principal de muerte entre personas menores de 50 años. Y pues es que la gente está tomando drogas porque no le ven esperanza a su vida. Se sienten perdidos y miserables. Todas estas personas necesitan del amor de Dios. Y nosotros que conocemos de Dios no vamos a poder compartir de su amor a menos que nosotros mismos sepamos cómo recibir de ese amor en nuestras propias vidas. Pero lo que ocurre muy a menudo es que nosotros ponemos murallas rodeando nuestro corazón y esas murallas no nos permiten que el amor de Dios entre a nosotros. Y se lo digo porque yo fui así por 30 años. Eso me ocurrió por 30 años en mi vida cristiana. Nuestros pasados dolorosos pueden ser uno de esos obstáculos que están impidiendo que recibamos el amor de Dios, porque empezamos a pensar cosas como, ¿pero por qué Dios permitió que tantas cosas malas me pasaran? Mis amados, Dios quiere oír que nosotros hablemos con Él. Él nunca se cansa de escucharnos. Todas las noches cuando yo no puedo dormir, yo le doy a Dios todas esas cosas negativas que están cargando mi corazón. Y luego el Espíritu de Dios me muestra cuáles son esas cosas que me están estorbando y se las voy entregando a Dios, todo lo que estorbe en mi espíritu. Sea lo que sea, uno por uno, yo le entrego todo al Señor y al final, por fin, es que yo puedo dormir tranquilo. Jesús nos dijo que Él quiere llevar nuestras cargas, así es que si usted que está escuchando en este momento tiene memorias dolorosas, entonces yo le pido algo, que las tome y que se las entregue todas esas memorias al Señor Jesucristo. Así será Él quien cargue todas esas cosas y las arregle a su modo, pero nuestra parte es el cooperar con Dios en ese proceso, comenzando con entregarle las cargas en primer lugar al Señor. Otro de esos grandes problemas que nos estorban para recibir del amor de Dios es cuando guardamos resentimiento u odio hacia alguien. Jesús dijo que si no perdonamos, entonces seríamos entregados al carcelero, o sea, al diablo. Se dice que las rejas de nuestra prisión están cerradas por dentro, no por fuera. Y es que cada quien se encierra en la prisión cuando le guarda rencor a otra persona, esa amargura venenosa. Desde los 5 años yo ya me consideraba cristiano porque mi fe fue un regalo, no fue algo que yo me haya ganado. Una de mis memorias más tempranas es de cuando a esa corta edad yo compartía de Dios con los doctores y con las enfermeras antes de entrar a una operación que me hicieron. Pero ya con el tiempo me convertí en un creyente incrédulo, si me permite la expresión. Porque sí creía que Dios era real y poderoso, pero en el pasado. Pero lo que no tenía era la fe en que yo le importaba a Dios. Sí pensé que yo iba a ir al cielo cuando muriera, pero lo que yo no creía era que el Espíritu Santo pudiera perdonarme por pecar constantemente. Y tampoco tenía el poder para dejar de pecar. Así que llegué al punto de creer que el cristianismo quizás sea bueno para otras personas, pero no para mí. Pero según yo, ya que fuera al cielo, allí sí ya yo iba a ser una persona muy buena y muy santa para que Dios me amara. Pero por lo pronto aquí en la tierra siempre sentía pensamientos de que todo el tiempo me hacían sentir menos y como resultado, la verdad, yo era muy inseguro.
Llegué a ser maestro de escuela dominical y director de un campamento juvenil, dirigí a la gente hacia Cristo, pero yo la verdad no creía que Dios me amara. Y la verdad tampoco confiaba en Dios. Yo pensaba que si yo en verdad me entregaba a Cristo y le entregaba mi corazón, Él me iba a enviar de misionero a África, en donde yo iba a terminar muerto y miserable a causa de la picadura de algún insecto raro. La verdad, yo era un desastre. Porque si nos ponemos a pensar, alguien que vive su vida creyendo en Dios solo a medias, entonces esa persona no va a tener paz. Y pues justamente así yo andaba sin paz y siempre sintiéndome cargado. En la actualidad me encuentro envuelto en un ministerio radial, pero lo que sucedió fue verdaderamente obra de Dios. Y es que yo por 24 años fui maestro de escuela pública, y pues la verdad los maestros de escuela pública no ganan mucho dinero. Yo ya tenía 3 hijos y necesitaba más dinero para mantener a mi familia, así que se me ocurrió generar más ingresos metiéndome a lo de las bienes raíces. Fue así que comencé a comprar y vender bienes raíces. Al principio me fue muy bien. Pero luego llegó la inflación, la Reserva Federal le puso un freno a la inflación aumentando todos los índices de interés y eso hizo que fuera muy difícil para mí poder obtener préstamos. En ocasiones tuve que pagar hasta el 18% de interés por pedir dinero prestado y todo eso era mucha presión para mí. Cada cierto tiempo yo tenía que juntar dinero para ir pagando todas estas deudas, así que constantemente yo vivía bajo una presión muy fuerte durante 6 largos años. Hasta que pues ya no pude más. Había comenzado una asociación llamada Propiedades Paraíso, con condominios por el océano y en las montañas. Pero hasta ese punto de mi vida, todas las decisiones que yo tomaba los hacía en la carne, tratando de cubrir mis inseguridades. Por eso lo hice todo tratando de sentirme importante, para tratar de encontrar como una paz que en algún lugar necesitaba, ya que el cristianismo nunca me había encontrado esa paz. Al final yo estaba en el océano de Oregon, estaba viajando por negocios y tomé un tren de regreso a casa. Y durante el viaje perdí 10 libras por tanta ansiedad y estrés que estaba pasando, porque de un modo u otro yo estaba tratando de que me funcionaran mis negocios. Pero me di cuenta que iba a perder todo mi dinero, el de mis amigos y el de mi suegro que habían invertido conmigo. Ellos habían confiado en mí para que les generara más ganancias, pero la verdad que mi negocio no me funcionó. Traté de un modo, traté de otro, pero al final de cuentas todo se perdió. Cuando llegué a casa, lo único que se me ocurrió fue meterme a mi cuarto y ponerme a llorar. Por donde quiera que lo intentaba, no le veía esperanza. Yo pensé que íbamos a perder también nuestra casa. Y todo eso pasó por causa de mi descuido, porque fui muy tonto y arrogante. Pero, para decirle la verdad, ese fue también uno de los mejores días de mi vida. Y no creo que lo estoy diciendo solo por decirlo. No, lo digo porque ese día Dios me quebrantó completamente. En su amor me llevó a un punto donde me pude dar cuenta que jamás iba a ser verdaderamente feliz y exitoso si vivía en la carne. Ya que toqué fondo, Dios comenzó a reconstruirme. Fue allí que me ayudó a empezar a leer mi Biblia. Comencé a leer en el libro de Hechos. Terminé leyendo la Biblia de pasta a pasta 3 veces completa en un lapso de 6 meses. Durante ese tiempo yo no leí ni me importaba nada más. Era como que el Espíritu de Dios me estaba iluminando cada vez que yo leía la palabra, como nunca antes me había pasado. Comencé a mirar las promesas que eran para mí, y las promesas estaban allí, disponibles al instante, y la esperanza comenzó a fluir y a llenarme y levantarme. Sentí una fortaleza espiritual de la palabra viva de Dios. Y días después pedí si me dejaban compartir unas palabras en la iglesia. El pastor era un buen amigo mío, y me preguntó si quería dar un pequeño sermón que se llamara Más gozo en Jesús. Se me ocurrieron 4 puntos básicos para mi sermoncillo. Por ejemplo, puse, no ver tanta televisión. Pues la verdad yo intenté hacer lo mejor que pude, pero la verdad no era muy buen sermón. La mañana que me tocaba compartir el sermón, el Señor me despertó de muy temprano. Sentí que me despertó con mucho amor. Era como que sentía amor por todos lados. Una y otra vez sentía que derramaba de su amor sobre mí como si fueran cubetadas de agua. Y ese amor tan profundo fue lo que cambió mi vida para siempre.
Me di cuenta que yo no lo había estado siguiendo a Él, pero por su gracia y misericordia, Él fue quien llegó a mi vida. Y no lo hizo porque yo fuera muy bueno o muy santo, porque la verdad no lo era. Y ahí en mi cuarto, no sé ni cómo describirlo, yo diría como fue haber ido al cielo. Porque todo era paz, todo era un gozo interno, y me sentía amado sin importar nada más en mi vida. Yo solo sabía que Dios me amaba incondicionalmente. Y es que si pensamos, aún en el mejor día de nuestra vida, hay cosas que quizás sin que nos demos cuenta, nos van a estar aplastando y arruinando el día como una red negra que constantemente nos jala para abajo. Pasan cosas como que se ponchó la llanta, se echó a perder la leche, tenemos problemas con el vecino, no hay dinero para la renta. Y a veces no nos percatamos de ello, pero todas estas cosas nos empiezan a pesar. Y yo no comprendía todo eso hasta que Dios me quitó justamente todo peso de mi vida. En ese momento mi conexión con Dios fue tan fuerte, tan real, que solo se me ocurrió levantar mis manos, porque yo pensé que Dios ya me iba a llevar con Él, así como le pasó a Enoc o a Elías. Pensé que me iba a llevar sin morir. La verdad que no alcanzo a explicar lo maravilloso que fue ese momento con Dios. Y fue un lapso largo de 12 días en un estado de éxtasis con Dios. Aun cuando iba con mis amigos cristianos, yo les platicaba y ellos me decían, te volviste loco, necesitas ayuda profesional. Afortunadamente fue en esos tiempos que yo supe de unos libros de San Francisco de Asisi y los franciscanos primitivos. Y allí me di cuenta que otras personas también han tenido experiencias similares a la mía, como un éxtasis con Dios, como lo que a mí me había pasado. En un punto en donde ellos estaban tan conectados con Dios que los placeres humanos ya no les llamaban para nada la atención. Uno de los franciscanos primitivos de hecho tuvo una audiencia con el Papa, pero el Papa ni siquiera pudo hablar con él por la conexión tan fuerte que este franciscano tenía con Dios. Y no es que yo crea que la experiencia de todos debe ser igual o de esta manera. Solo lo digo como un ejemplo de la situación tan similar como la que experimenté con Dios cuando llegó a mi vida. Dios nunca se rindió de buscarme y por eso yo siempre le amaré y le estaré agradecido porque Él nunca se rindió. Yo mismo ya me había dado por vencido en mi propia vida, pero Dios no. Él nunca se rindió, nunca se cansó de buscarme. Y lo que yo le estoy compartiendo en este momento a usted no solo son cosas teológicas, ni tampoco solo son pensamientos, sino que Dios puso un fuego en mi corazón que nació en mí gracias a su amor. A la fecha he escrito aproximadamente 650 mensajes de programa de radio llamados El Poder de su Amor. Y yo sé que su amor es la fuerza más poderosa del universo. No hay algo más poderoso que el amor de Dios, y es que Dios es amor. La Escritura nos dice, ahora pues, permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. ¿Y por qué será que nos dice esto? Bueno, pues si pensamos en el futuro, la fe será algo palpable porque vamos a poder ver a Dios y ya no vamos a necesitar la fe. Y la esperanza se va a convertir en una experiencia porque vamos a experimentar la gloriosa naturaleza y amor de Dios. Pero Dios eterno es amor eterno, porque Él no ama como nosotros amamos, sino que Dios es amor. Eso es quien Él es, y no será nada ni nadie más que Él es. Y su amor nos rodea por todos lados. Pero tristemente, muchas veces lo que hacemos es levantar murallas, esas protecciones sobre nuestro corazón. Y es así que el enemigo comienza a destruirnos porque no podemos recibir esas bendiciones del amor de Dios. Bueno, pues así justamente la incepción del ministerio de Radio Nueva Vida comenzó cuando Dios llegó a mi habitación y derramó de su amor sobre mí ese día. Y el ministerio radial en sí nació 3 años después, cuando salimos al aire en enero de 1987. Y espero que usted entienda, el fuego de su amor no desaparece, la presencia de Dios sigue muy fuerte, y es por eso que no hay nada que quiera más en la vida que la presencia de Dios. Quiero llegar a ser como el rey David habitando en la presencia del Señor. Antes de tener ese encuentro con Dios, yo ya había estado intentando obtener una radio aquí donde yo vivo. Y es que tengo un buen amigo que él también tenía una radio y fue él quien me animó a registrar una radio educativa porque yo era maestro. En ese entonces mi idea era que yo quería obtener la radio para mí. ¿Y por qué la quería? Se preguntará.
Pues la verdad es que yo la quería porque yo miraba que todo mundo veía con buenos ojos y respetaba a mi amigo porque él ya tenía 7 estaciones de radio. Entonces a mí se me ocurrió, por inseguro, y pensé, si yo pongo una radio, pues a mí también me van a ver bien. Pero luego que tuve este encuentro con Dios, todo cambió para mi vida. Y le dije a Dios que todo lo que yo tenía le pertenecía a Él, y así fue que le entregué la estación. Antes yo no le podía confiar nada a Dios en mi vida, pero a partir de ese momento yo ya puedo hacerlo, y eso cambia todo en mi vida, porque ahora yo sé que Él me ama incondicionalmente, y también yo sé que en su corazón Dios tiene los mejores propósitos y planes para mi vida. Le confío a Dios más mi vida que lo que me la confía a mí mismo, y eso también lo cambia todo. Yo antes con trabajos le daba el 10%, ahora digo todo lo que tengo le pertenece a Él. Y por cierto, Dios nos ha bendecido financieramente como usted no se imagina. La verdad en sí nunca he llegado a ganar más de lo que me pagaban cuando era maestro, pero me impresiona ver las bendiciones financieras del Señor. El Señor me dijo que si yo dejaba mi trabajo de maestro y trabajaba para Él, Él se iba a encargar de mí. Y ahora es impresionante lo mucho que el Señor nos ha bendecido. Y no sé ni cómo pasó, pero Dios quería mostrarme lo generoso que Él es. Y créame que es imposible que uno le dé a Dios más de lo que Él nos da. Y hoy, para terminar, quiero pedirle a usted que le pida al Espíritu de Dios que le ayude a comprender si es que tiene alguna muralla en su corazón que le está estorbando para recibir de ese amor de Dios del que estamos hablando el día de hoy. Por gran parte de mi vida yo sabía que Dios me amaba, pero solo lo sabía en la cabeza. Podía recitar versículos bíblicos de memoria, pero ese conocimiento del amor de Dios no estaba en mi corazón, así es que no funcionaba. La Biblia nos dice que en los últimos tiempos muchos se enfriarían antes del regreso de Jesús. Y esa es una de las principales razones, yo pienso, por las cuales la gente se aleja de Dios, porque no conocen del corazón del amor de Dios. Y en vez de oír a Dios, van a estar escuchando al enemigo y se van a empezar a alejar espiritualmente de Dios. Y la otra razón que causa a las personas que se alejen de Dios es por el orgullo espiritual. Hay muchas personas que se creen que ya lo saben todo con respecto a Dios, y así yo lo era por muchos años de mi propia vida cristiana. Pero la verdad yo no tenía ni idea de cómo funciona el mundo espiritual, y no podemos vivir una vida cristiana sin el poder del Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay cristianos aún que se oponen a la obra del Espíritu Santo. Por eso yo le pido a usted en este momento que si hay alguna muralla en su corazón estorbándole al amor de Dios, que las tome y que se las entregue a Él para que pueda comenzar a tocarle y sanarle con su amor. Hágalo ahora mismo, y aún si siente que está demasiado lejos del amor de Dios, y si parece que Dios está muy lejos de usted, siento que Dios nos dice que hay 2 cosas que todo mundo puede hacer. La primera es perdonar, porque el perdón es un acto de amor. Es una elección que cada quien puede tomar. Lo segundo que también podemos hacer es tener contacto con alguien. Podemos tomarle la mano a alguien que esté pasando por una profunda tristeza en su corazón. Podemos abrazarlos. Cada persona tiene necesidad de recibir ese afecto de otro ser humano. El Señor quiere que sepamos que aun cuando parezca que Dios está muy lejos de nosotros, Él quiere obrar en nuestras vidas. Y algo más que el Señor me decía es que esa misma experiencia que yo tuve le va a pasar a muchas personas más, porque Él va a derramar de su gloria como nunca antes en la historia de la humanidad, y quiere hacer grandes obras y maravillas a través de nosotros. Habrá un mover del Espíritu de Dios en donde Él usará a personas simples como nosotros. Dios quiere que seamos parte de ese gran plan de adorar a Jesucristo por la eternidad. Y en este momento Él nos está llamando a prepararnos a derribar todos esos muros que están estorbando en nuestro corazón, que impiden que recibamos su amor. Oremos juntos. Señor Jesús, tú nos llamaste a amar al prójimo, pero no lo podemos lograr a menos que recibamos de tu amor por nosotros. Señor, te pido me ayudes. Derriba toda muralla que impida que tu amor toque mi corazón. Muéstrame cualquier muralla que me esté estorbando para que te entregue mi vida. Gracias, Señor Jesús, por amarme tanto como me amas. Gracias, Jesús, por usarme a mí también para tocar a otros corazones con tu amor eterno. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones de parte de su siervo Felipe, que le desea que el amor de Dios inunde su vida.